Muy bien, pues vámonos a Juan capítulo 11, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Juan. Vámonos a Juan capítulo 11. Y vamos hoy a estudiar una historia muy interesante. Es una historia muy amplia, una historia que no sé si nos va a alcanzar todo el día de hoy, toda la predicación de hoy para cubrir el tema, si no, pues lo podemos ver también la próxima semana. Pero vamos a hablar acerca de la resurrección de Lázaro. Vamos a ver este evento cuando el Señor Jesucristo resucita a un amigo suyo que se llamaba Lázaro, pero también vamos a ver, pues, ¿cuál era la enseñanza detrás de este hecho? Porque muchas veces vemos solamente el suceso, pero se nos olvida que siempre cuando el Señor Jesucristo hace un milagro, siempre que Él está realizando una actividad, es con un propósito. Él está enseñando algo, Él está mostrando algo, pues es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y a veces nos preguntamos, ¿será que Dios está en control de todo en mi vida? ¿Será que Él está en control de todo? Aún de las cosas que a mi parecer son malas. Porque hay cosas que para nosotros podemos pensar son malas. Oye, me enfermé. ¿Cómo es que Dios está en control también de eso? ¿O por qué Dios permite que nos pasen cosas? El dolor, la necesidad. Pero recordemos que Dios no es ajeno a nosotros. Él sabe lo que sentimos. Él sabe nuestros dolores mejor que nosotros mismos. Dice la palabra que aún no está la palabra en mi boca cuando vamos a orar y Él ya la conoce. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, pero Él está en control en cada momento, en cada segundo, y Él se compadece de nosotros. Se compadece cuando pasamos un momento de dificultad. Y al momento también de la tribulación, uno de sus propósitos, pues, es que seamos más como Él. Que seamos fortalecidos para crecer espiritualmente, madurar espiritualmente y ser más como Él. A veces decimos, pero pues el hombre no debe de sufrir, o sea, ¿a poco Dios nos trajo para padecer? Decimos, el cristiano nunca debe de sufrir, nunca debe de padecer. Y parece lógico decir, bueno, pues Dios no quiere que pasemos sufrimiento, pero iría en contra de lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué hizo el mismo Señor Jesús cuando vino? ¿Vivió una vida de comodidades, sin dolor, sin enfermedad? ¿O pagó el precio más alto por amor a nosotros? Porque para Dios lo importante pues no es lo terrenal, no es lo inmediato, lo importante para el Señor es que seamos más como Él, porque hay una eternidad que es nuestra casa, a donde vamos a ir con Él en un futuro. Y estamos preparándonos para ir con Él, pero también para cumplir su voluntad aquí en la tierra, su propósito. Y muchas veces esto incluye pues padecer dolor, pero es parte del plan de Dios y Él tiene un propósito para cada cosa. Y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vámonos a Juan capítulo 11 y vamos a ver 3 puntos en este tema. Vamos a ver primero el suceso de la muerte de Lázaro, vamos a ver un poco de quién era Lázaro, pues su fallecimiento. Luego vamos a ver la resurrección de Lázaro, vamos a ver el evento de su resurrección y pues similar a lo que vimos la semana pasada, cuál fue la reacción de todos los que lo presenciaron, así como cuál es nuestra reacción a pues el hecho de la resurrección de Lázaro. Ahí lo vamos a analizar, es muy interesante, vemos este patrón cuando Jesús hace algún milagro, siempre pues hay una tribulación, un problema, Jesús obra, pero luego vemos la reacción que causa en todos lo que hizo el Señor Jesús. Muy bien, vámonos a Juan capítulo 11, versículo 1. Dice, Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces vemos aquí a un hombre que se llama Lázaro, tiene 2 hermanas, a Marta, a María, y nos dice la Biblia que Jesús los amaba.
Ahora, ¿será que Jesús ama a unas personas y a otros no? Pues Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Él ama a todas las personas, pero acuérdate, no hablamos de un amor mundano, hablamos de un amor sacrificial. Cristo amó al mundo en el sentido de que murió por cada uno de ellos en la cruz. Aquí cuando Jesús dice, o la palabra dice que les amaba, pues a lo que se refiere es que además de amarlos como sus criaturas y como aquellos por quienes iba a morir en la cruz, pues también tenía una relación personal con ellos, los conocía de un poco antes. ¿Y cuál es ese suceso donde los conoció? Mira, vemos aquí que hace una aclaración la palabra que dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahora, esto sucedió en 2 ocasiones. Sucedió una primera ocasión, que es la que vamos a analizar ahorita, y luego sucedió posteriormente, ya que Lázaro fue resucitado, hicieron una fiesta y también María fue a lavar los pies de Jesús. Pero vamos a ver el primer acontecimiento. Mira, acompáñame a Lucas capítulo 7. Vamos a ver a Lucas capítulo 7. ¿Y cómo es que Marta y María llegaron a conocer a Jesús? Porque Jesús ya las conocía. Él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conoce a todos. Pero ¿cómo es que Marta y María llegan a conocer a Jesús? Lucas 7:36. Lucas 7:36. Ahora, nosotros sabemos que los fariseos siempre estaban buscando ocasión para, pues, encontrar a Jesús en algún error, en alguna falla, para acusarlo, ¿verdad? Estaban buscando para hacer siempre alguna causa en su contra. Y en una ocasión, vamos a ver aquí en el versículo 36, Jesús es invitado a la casa de un fariseo, pues un judío de alto reconocimiento entre toda la comunidad judía, y invitan a Jesús, siendo que muchos de los fariseos pues despreciaban a Jesús por lo que él enseñaba acerca de que él era el Hijo de Dios. Lo invitan a esta ceremonia, a esta fiesta en una casa. Y bueno, tradicionalmente, cuando se habla de las tradiciones hebreas, cuando se hacía alguna invitación a comer a alguna casa, alguna fiesta para ir a una casa, pues llegaban las personas, llegaban los invitados de honor, y entonces había un cierto protocolo que debían de llevar con ellos. Uno de ellos era quitarles los calzados y lavarles los pies. Había un siervo que era, pues, un siervo que tenía esta responsabilidad, porque en ese entonces, pues, todos los zapatos eran abiertos, no había calcetas, y pues el camino era muy sucio. Entonces, una cortesía para los invitados era lavarles los pies. También se les ponía aceite en los pies para suavizar los pies, pues por el camino, pues un poquito el calor del sol y todo esto, era una cortesía. Se les daba un beso en la mejilla, así se saludaban los hebreos. Bueno, hasta el día de hoy así se saludan en esa región del mundo. Se besan en la mejilla, se les quitaban los pies, les ungían con aceite. Era un protocolo, pues, de buena bondad, ¿no? Hacia el invitado que estaba en tu casa. Ahora, mira, vamos a ver el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces Jesús escucha la invitación, atiende a la invitación y acude a la fiesta de este fariseo a comer. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro, pues, era una piedra que normalmente se utilizaba para transportar artículos de mucho lujo. No usabas algo de alabastro para transportar algo que no fuera, pues, muy costoso. Entonces, esto implica que era algo valioso para ella. Llevaba este perfume en alabastro. Versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. A primera apariencia esto parece una escena muy extraña. Pues oye, Jesús fue a comer a una casa, está comiendo, está sentado a la mesa, y vemos a esta mujer que nos dice la Biblia que era pecadora,
que cuando se entera que Jesús está ahí, ella acude y empieza a llorar a los pies de Jesús y empieza con sus lágrimas y le pone este perfume en el bote de alabastro que traía y empieza a lavar sus pies y con su propio cabello empieza a lavar los pies. ¿Cómo estaban los pies de Jesús? ¿Limpios o sucios? Sucios. Pero ella con su propio cabello empieza a lavar los pies del Señor Jesús mientras llora a sus pies. Es una escena muy, muy extraña, ¿verdad? Muy interesante lo que estamos viendo aquí. Ahora tenemos que entender que aquí, por ejemplo, ya estamos en Lucas capítulo 7. Es decir, ya para esta altura el Señor Jesús había pues sanado a muchas personas, había multiplicado los panes, había hecho el cambio del milagro del vino, del agua en vino en las bodas de Canaán, había dado mucho testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Pero esta mujer, cuando ve a Jesús que está en este lugar, en esta casa de este fariseo, va a llorar a sus pies y le lava los pies. Mira, versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, el representante de esa casa, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Ahora, el 39, el principio es importante. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo ¿para quién? Para sí, lo pensó. El fariseo pensó, si esta en realidad fuera profeta, porque estaba en su casa, lo había invitado, sabría quién es esta mujer y sabría que es pecadora y pues no dejaría que le esté tocando los pies. Muy interesante. Entonces, ¿qué había en el corazón de este fariseo? ¿Tú crees que el fariseo creía que Jesús es Dios? No, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Quería, lo mismo que todos los fariseos, encontrarlo en algún error para acusarlo. Pero no solo eso, mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, así se llamaba este fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Puedes ver su hipocresía, ¿no? Di maestro. 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Recuerda que un denario era el salario por un día de trabajo. Entonces tenía 2 deudores, un señor, uno le debía 500 días de trabajo y uno le debía 50 días de trabajo, como pues casi 2 meses, pero otro le debía más de un año de jornada de trabajo. Y le perdonó a ambos. Dice el Señor Jesús, ¿cuál de ellos le amará más? Versículo 43. Respondiendo Simón, acuérdate, el fariseo, no el apóstol, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. ¿Quién iba a estar más agradecido con el Señor que perdonó la deuda? ¿El que le perdonaron 50 o al que le perdonaron 500 días de trabajo? El de 500 días de trabajo. ¡Oh, gracias por perdonarme esta deuda tan grande! Era una deuda muy grande que había sido pagada. Ahora, versículo 44. Y vuelto a la mujer, vio a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y mira, no me diste agua a mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Qué es lo que vemos acá? El fariseo había invitado a Jesús para humillarlo, porque no estaba Jesús solo. Había otros que había invitado y a Jesús era al único invitado que no le habían hecho ninguna de esas comodidades. No le habían lavado los pies, no le habían ungido con aceite, ni le habían recibido con un beso de bienvenida. Lo estaba humillando Simón el fariseo. Y al ver esto, María, vamos a ver qué es María porque lo dice después la Biblia, ¿qué hace esta mujer pecadora? Entendemos ahora por qué, entendiendo ella quién era Jesús y lo que le estaban haciendo, cómo le estaban humillando a aquel que había hecho milagros y que claramente él era el Hijo de Dios. ¿Qué hace María?
entra llorando. Desesperada al ver esa injusticia que le estaban haciendo a Jesús, llora a sus pies y con su cabello lava sus pies. Y le pone perfume, un perfume muy valioso para ella. Cuánto amor tenía hacia el Señor Jesús. Versículo, vamos a seguir leyendo. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, había varios, y al parecer a los demás sí les habían dado todas esas atenciones, a Jesús no. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién se cree para perdonar pecados? 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Ve en paz. Ahora, nos dice la Biblia claramente que María era una mujer pecadora. No sabemos exactamente cuál era el pecado que había cometido. Por lo que sabemos es algo público, algo que todos conocían. Muchos han asumido que quizás era una ramera. No es segura, la Biblia no nos asegura eso, pero era un pecado. Era pecadora y todos lo conocían. Pero cuando ve la injusticia que le hacen a Jesús, ella lo adora y muestra su fe en el Señor Jesús. Muestra que reconoce quién es Él. ¿Y qué hace el Señor Jesús con sus pecados? Los perdona. Todos sus pecados. ¿Te acuerdas de la historia del fariseo y el publicano? Perdón, del publicano y el... Sí, ¿verdad? El publicano y el fariseo. ¿Será que a veces nosotros actuamos como ese fariseo? Pues mira, estos pecadores, ¿verdad? Gracias porque no soy como ellos. Gracias, Señor, porque no soy como este hermano. Gracias porque yo no soy así, porque Señor, yo sí soy recto, ¿verdad? Señor, gracias porque no soy así. ¿Y qué decía el publicano? Señor, perdóname, no soy digno de ti, ¿verdad? Perdóname. Y decía el Señor, este fue justificado antes que el otro. Aquí vemos al fariseo que decía, esta mujer pecadora, si supiera quién es, no dejarías que esté adorándote. Y a veces nosotros podemos pensar también, es que los pecadores no deben de venir a la iglesia, no deberían de poder estar leyendo la Biblia, no deberían de escuchar alabanzas. Bueno, entonces, ¿quién podría? Porque nosotros no nos debemos de comparar entre nosotros. ¿Quién es nuestro punto de comparación? Cristo. ¿Y dónde nos deja eso? Cuando me comparo con Cristo, ¿yo soy más justo que Cristo? ¿O soy más pecador que Cristo? ¿Cristo me ha perdonado mucho o me ha perdonado poco? Me ha perdonado mucho. ¿Con quién estamos en deuda? ¿Con los hermanos o con Dios? Con Dios. ¿Con Dios? Entonces, es lo que Jesús le estaba enseñando a este fariseo. Ella la perdonó por su fe, porque se arrepintió al acercarse a Jesús, al mostrarle esta adoración, y la fe en Cristo perdona cualquier pecado. Y la fe en Cristo transforma cualquier corazón. Pues transformó el nuestro. Amén. Y sigue obrando, sigue trabajando en nosotros. No ha terminado todavía su obra. Pero, ¿quién era esta mujer entonces? Era María. Entonces, por esto podemos entender que el Señor Jesús ahí conoce a María, bueno, más bien María ahí conoce a Jesús, y luego vamos a saber que también Jesús fue a la casa de ellas. Mira, vamos a seguir aquí en Lucas, vamos al capítulo 10, avanzamos un poco más. Jesús continúa en su ministerio, sucede la transfiguración, suceden otros eventos en el ministerio de Cristo, pero miren el versículo 10:38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Las hermanas Marta y María,
¿Quién era el hermano de ellas? Lázaro. Pero podemos ver que ahí el Señor Jesús ya tiene pues una relación personal con ellas, ya las conoce. ¿De dónde? Porque ella fue la que se arrepintió, fue la que enjugó sus pies con lágrimas y con el perfume. Y entonces el Señor Jesús ahora va a su casa y María es la que se sienta a sus pies a escucharle. ¿Puedes ver la fe que tenía María en el Señor Jesús? Y probablemente, por lo que vemos que está haciendo María, que están haciendo Marta, están en su casa, están atendiendo su casa. Probablemente ya estaban también cambiando su forma de vivir, su forma pecaminosa de vivir, por lo que vemos, ya también estaba siendo transformada. ¿Por qué? Por su fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Es algo que podemos ver. Entonces, tenían fe en el Señor Jesús. María, sobre todo, pues tenía una adoración muy, muy profunda, muy íntima por el Señor Jesús al reconocer quién era. Y ahora sí, vamos a regresar a Juan 11. Juan 11. Y ahora sí, cuando leemos el versículo 3, bueno, ya tenemos un poco más de contexto. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús muy probablemente ya conocía a Lázaro, ya Lázaro lo conocía a él también. Vemos que tenían una relación con sus hermanas, iban a su casa, Jesús iba a su casa, comía con ellas, con él también. Y le dice: aquí el que amas está enfermo. Cuando habla de que le amaba, de que les amaba, pues hablamos de un amor fraternal, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué tienes que hacer para mostrarme que me amas? Guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Será que María y Marta estaban guardando los mandamientos del Señor Jesús? Por lo que vimos, sí. La muestra de adoración, cómo se sentaba a sus pies a escucharlo. Marta estaba mostrando y María que amaban al Señor Jesús. Y ahora el Señor Jesús vemos que les ama también. Versículo 4. Oyéndolo el Señor Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Una pregunta: ¿alguien a quien el Señor ama puede enfermar? Sí. Y aquí está la clara prueba de eso. Hay algunas religiones, doctrinas que dicen: es que si tú tienes fe nunca te vas a enfermar. Si tú eres fiel a Dios y tú haces toda su voluntad, nunca vas a padecer nada. Lázaro lo amaba el Señor. El mismo Señor Jesús dice: le amaba. ¿Y se enfermó? Eso no es algo que vemos en la Biblia. Los apóstoles murieron por Jesús, por el nombre de Jesús. Y murieron con gozo, sabiendo a dónde iban. Decía que los discípulos tenían por gozo el padecer por el nombre del Señor Jesús. Entonces, padecer por Cristo es un gozo, es una bendición. Pero ¿será que alguien a quien el Señor ama puede padecer algo? Sí, puede ser. ¿Qué pasa? Vamos a ver Colosenses 3, del 2 al 4. 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 Dicen, vamos a ver desde el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que nos dice el Señor es que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra. Sí nos vamos a enfermar, sí vamos a pasar padecimientos, pero la mirada tiene que estar puesta en aquel que nos creó, en aquel que tiene el control de nuestras vidas, en aquel que tiene el plan perfecto. Porque Dios nunca hace nada sin propósito. Entonces es cuando yo padezco,
Si pongo mi mirada en las cosas que están pasando en la tierra, pues claro que me voy a desanimar, claro que voy a sufrir. Pero cuando pongo la mirada en lo que el Señor está haciendo, en su voluntad perfecta, que sus caminos son muchos más altos que mis caminos, sus pensamientos más altos que mis pensamientos, pues puedo descansar en Él, porque pongo mi mirada en Él. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poner la mirada en Él? Pues es lo que Jesús le va a enseñar a Marta y a María. Mira, vamos a regresar a Juan 11. Juan 11. Juan 11:5. Y después de decirles esto, nos vuelve a recalcar el Señor en su palabra en el versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Las personas dicen, sabemos que les amas, aquí aquel a quien amas, Lázaro, está enfermo. Y luego la misma palabra dice, Jesús los amaba a Marta, a María y a Lázaro, y estaban padeciendo, y estaban pasando una tribulación. Pero no solo es eso, versículo 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En aquel entonces, pues, no había celular. No le mandaron un WhatsApp, oye, Lázaro está enfermo. Un mensajero salió corriendo hasta donde estaba el Señor Jesús, que no estaba en Betania, y ya que llegó les avisó, Maestro, aquel a quien amas está enfermo. Y el Señor Jesús amaba a Lázaro, escucha la noticia, y pues de nuestra lógica humana, ¿qué crees que es lo que hubiéramos hecho? ¡Córrele! Vámonos a ver a Lázaro, ¿verdad? Vamos a estar con él, vamos a imponerle las manos para que se sane. ¿Y qué dice el versículo 6? Cuando yo, pues, que estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde está. ¿Puedes escuchar a sus discípulos? Señor, ¿qué haces? Vamos a donde está aquel amigo tuyo, tus amigas, tus hermanas, Marta, María. Vamos, Señor Jesús. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Vamos a esperar 2 días aquí. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Lo que muchas veces nosotros pensamos que sería lo mejor, es que si yo fuera Dios haría esto inmediatamente y resolvería estos problemas y voy a detener su mano y decirle que yo voy a hacer algo mejor que Él. Yo, pecador, pecaminoso, que no sé, ya se me olvidó que desayuné ayer, ¿voy a tomar mejores decisiones que Él? En vez de poner mi mirada en las cosas de la tierra, tengo que poner mi mirada en aquel que está tomando las decisiones. Y lejos de todo entendimiento humano, Jesús decide quedarse 2 días más, ahí donde estaban esperando. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Por contexto, acuérdate, un capítulo antes, el Señor Jesús acaba de hablar con los fariseos y les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces los judíos rasgaron sus ropas y lo querían apedrear y Jesús se escapó entre ellos. Entonces sus discípulos le dicen, oye, Señor, ¿quieres regresar a Judá? Vamos a ir otra vez para allá porque te quieren matar. Muy interesante. Sus caminos no son nuestros caminos. Versículo 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Puedes poner Isaías 55:8 en la pantalla, por favor? Isaías 55:8. Y vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Se quedó 2 días esperando cuando recibió la noticia de Lázaro y luego quiso regresar al lugar donde lo querían matar. Los discípulos pensaron completamente lo contrario en cada ocasión. Señor Jesús, vamos corriendo a ver a Lázaro. Señor Jesús, no vayas a Judea porque te van a matar. Y el Señor Jesús dice, eso es lo que vamos a hacer. Justamente lo que ustedes piensan que no es lo más sabio, es lo que vamos a hacer. Sus caminos no son nuestros caminos. Y versículo 11 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Solo para aclarar el versículo 9 dice, el Señor Jesús les dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz
de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Te acuerdas? El Señor Jesús. Entonces lo que el Señor Jesús está diciendo, que el que anda de día, el que anda haciendo la voluntad de Dios, pues no va a tropezar, porque Dios está con él. Puede ser que vaya contra tu lógica humana, quizás vaya contra la sabiduría de lo que tú te gustaría hacer, a lo mejor va a ser un trabajo que te va a dejar mucho dinero, pero Dios te mostró que eso no es lo que Él quiere para tu vida y a lo mejor tienes que decidir, pues voy a dejar ese trabajo. Y todos van a decir, ¿cómo vas a dejar ese trabajo y todo ese dinero? No puede ser, estás loco. Pues es que sus caminos no son nuestros caminos. Hay que poner la mirada en Él y no en las cosas de la tierra. Entonces el Señor Jesús les dice, el que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche pues no tropieza porque no ve nada, no ve a dónde va. Cuando andamos lejos de la voluntad de Dios, cuando estoy en mis propios caminos, en mi propia sabiduría, es que yo sé que es mejor. Yo sé, Señor, lo que tú me dices, pero yo tengo más sabiduría que tú, Señor. Es cuando andamos de noche. Y es cuando nos equivocamos y tropezamos y pues vienen las consecuencias. Entonces por eso dice el Señor Jesús, el que anda de día no tropieza y el que anda de noche va a tropezar. Jesús lo que estaba diciéndoles es, yo estoy en control, yo soy Dios. Vamos a Judá, no tengan miedo. Yo sé qué es lo que va a pasar. Los judíos andan de noche, ellos no saben con qué van a tropezar. Pero yo soy la luz del día, no tengan miedo, confíen en mí. Es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y luego en el 11 les aclara, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Ah, pues está dormido. Ah, qué bueno, Señor, que está dormido, ¿verdad? Al rato va a despertar. 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. No, ya no les habló en parábolas porque pues no, sus discípulos no entendían, y así el Señor nos habla a veces, ¿verdad? No, Señor, es que no entiendo tu respuesta. No, tal vez te estás diciendo que espere un poco más, Señor. No, y Jesús les dice, Lázaro ha muerto. Les dice claramente, Lázaro murió. 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso el Señor Jesús? Si hubieran estado allí, iban a tener la tentación de que, Señor, sánalo, ¿verdad? Restáuralo, Señor. Y el Señor a propósito se quedó a 2 días de distancia para que Él muriera. Otra vez, ¿quién está en control? ¿El hombre o Dios? Dios. Todo lo tiene en orden el Señor y todo tiene un propósito específico. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. ¿Cómo? ¿Se van a ir a suicidar? No, vamos a ver. A lo que se refiere es que van a conocer qué es lo que va a hacer el Señor Jesús. Van a ir a ver, pues, cuál es el propósito, porque el Señor esperó quizás estos días. Ellos no están entendiendo, pero también acuérdate que sus discípulos, a pesar de todo, pues ya habían visto al Señor Jesús obrando, ya habían visto todos sus milagros, y en este punto también dicen, bueno, Señor, pues vamos a hacer tu voluntad, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que vas a hacer, Señor Jesús. Aquí les dice que Lázaro ya murió. Un tema central de esta historia del Señor Jesús que hizo con Lázaro, pues es la muerte. Y sabemos que hay 2 tipos de muerte, ¿verdad? La muerte física y la muerte espiritual. La palabra muerte siempre es, bueno, su significado es una separación. Y cuando es muerte física, pues es la separación del cuerpo físico del alma. Esa es la separación. Hay otra muerte que es la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, no es física, es espiritual. Es la separación del hombre de Dios por causa del pecado. El pecado causa una división entre Dios y los hombres y a eso se le llama muerte espiritual. Estás separado de Dios por causa de tu pecado. Y en este caso específicamente, pues Lázaro había muerto físicamente, ¿verdad? Había muerto físicamente, pero el Señor Jesús, vamos a ver que también iba a hablarles, les estaba enseñando el propósito
de la vida espiritual. Mira, muy interesante. Vamos a seguir viendo, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, habían pasado 4 días desde que Lázaro había muerto. Cuando le fueron a dar el aviso a Jesús, ¿ya se había muerto Lázaro? ¿Cuántos días esperó Jesús? 2 días. Desde que le dieron el mensaje a Jesús hasta que fue allá, ¿cuántos días pasaron? 6 días. Una semana, puedes pensar eso porque podrías pensar, bueno, pues es que el trayecto es largo, es difícil. 6 días esperó el Señor Jesús antes de ir a ver a Marta y a María. ¿Qué hace, Señor? ¿Por qué no fuiste inmediatamente? Sus caminos no son nuestros caminos. Él se esperó 6 días antes de ir a ver a Marta y a María. Ahora, vemos aquí en el versículo 19 también que dice que muchos de los judíos habían venido a ver a Marta y a María. En la tradición judía, cuando un judío muere, pues los judíos son muy emocionales, entonces se visten de cilicio, se echan ceniza y como que muestran pues su dolor de esa manera, son muy emocionales y gritan, rasgan sus ropas, pues tradicionalmente eso hacían los hebreos. Entonces era normal que cuando un judío moría, pues a veces hasta contrataban a pues otros judíos que iban a ir a llorar. Y eso iban, los contrataban a ir a llorar a la casa, pues para estar con la persona que estaba siendo consolada, pero duraban varios días, digamos, estos estados de luto. Era algo tradicional que pasaba allá en Israel. Entonces había cánticos, tocaban flautas, lloraban, y aquí nos dice la Biblia que ya habían pasado 6 días y todavía había muchos judíos en la casa de Marta y María haciendo luto. Pues de forma tradicional, por la cultura que había allá en Israel. 6 días habían pasado. Ahora, vamos al versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Pues digo, se corrió la noticia y Marta se entera, le dicen que el Señor Jesús está por fin yendo a verlas. Y Marta, nos dice la Biblia que ella sale a encontrar a Jesús, María se queda en casa, no sabemos si probablemente no supo de la noticia o decidió quedarse en casa, pero cuando llega el versículo 21, cuando llega Marta con Jesús, le dice, Marta dijo a Jesús, Señor, mira, ¿qué es lo primero que le dice? Señor. Ahora, ponte en el lugar de Marta, ¿qué le hubieras dicho tú a Jesús? Si tú sabes quién es Él, acaba de suceder hace 6 días, imagínate 6 días que no fue el Señor Jesús a verlos, a pesar de que ya sabía que había muerto, ¿qué sería lo primero que le dirías? Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, esto muestra 2 cosas. Por un lado, muestra su angustia de decir, Señor, pues tú pudiste haberlo salvado. Y por otro lado muestra su fe también, porque también está diciendo, tú lo podías sanar. Yo creo que tú eres Dios y tú lo podías sanar. Y esto se comprueba con el siguiente versículo. Mira lo que le dice Marta. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella, sinceramente, lo que está reconociendo es la autoridad de Jesús. Le está diciendo, yo sé que si hubieras venido, Él no hubiera muerto. Yo sé que tú eres Dios y que todo lo que yo te pida, tú lo puedes hacer. Y le dice en el versículo 23 el Señor Jesús, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Eso es algo bellísimo. ¿Te acuerdas de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Se acuerdan de esa historia? De los 3 judíos que fueron arrojados por el rey Nabucodonosor a un horno de fuego ardiente. ¿Te acuerdas? Porque ellos no se postraron ante la imagen de oro del rey.
Cuando ellos están a punto de ser arrojados a este horno, le dicen al rey Nabucodonosor: sepas, oh rey, que nosotros no vamos a doblegarnos ante tu estatua y que nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Y de tu mano, oh Dios, nos librará. Y si no, sepa que no vamos a arrodillarnos delante de ti. Estos hombres lo que estaban diciendo: Dios es poderoso para librarnos, pero sabemos que hay la posibilidad de que Él decida que pasemos por este fuego y que muramos. Pero aún así nosotros no vamos a adorar a una estatua de oro. Fíjate cómo es muy similar a lo que está diciendo Marta ahora. Marta dice: yo sé que tú eres poderoso para resucitar a mi hermano. Yo sé que tú eres poderoso para incluso haberlo sanado cuando él vino. Y cuando Jesús le dice: tu hermano resucitará, Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección. Fíjate, ni siquiera le está diciendo: Señor, resucítalo. Está confiando en el poder que tiene Dios, que tiene Jesús, pero está sujetándose a su voluntad. Señor, yo sé que va a resucitar en la resurrección. ¿Ves cómo está reconociendo su autoridad y su voluntad? Llegó a expresarle su dolor, su afán del dolor, de decirle: Señor, tú lo pudiste salvar, pero tú eres Dios, y yo sé que todo lo que yo te pida a ti, tú lo puedes hacer, porque tú eres Dios. Pero por lo que dice en el versículo 24, vemos que Marta se somete a la voluntad de Dios. Y le dice: va a resucitar en la resurrección, Señor, yo sé. Yo sé. Un bello destello de la fe de Marta. Y muy bien, pues vámonos a nuestro segundo punto. Después de que ya vimos pues todo este evento de la muerte de Lázaro, el acontecimiento, ahora vamos a ver pues el clímax de la historia, la resurrección de Lázaro. ¿Cómo fue la resurrección de Lázaro? Para los hombres, para nosotros, la muerte es el mayor de los problemas. Es el problema sin solución. Pero para Dios es solo un paso en su plan perfecto. Para Dios no es problema. Él lo ve como un paso que vamos a dar para estar en su presencia, para que se cumpla su plan perfecto. Y vamos a ver Juan 11, 24. Juan 11, 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa aquí, algo interesante. Qué interesante que Marta reconocía que iba a haber una resurrección del día postrero. ¿A qué se refería con esto? Mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra historia. Mira, acompáñame a Daniel 12, 1 y 3. Probablemente era este el pasaje al que se estaba refiriendo Marta. Mira, vamos a ver Daniel. Capítulo 12. Versículos del 1 al 3. Daniel 12, versículos del 1 al 3. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Ahora, pues ya sabemos que está hablando de la tribulación, este tiempo de gran tribulación que no ha habido en la tierra ni habrá después. Versículo 2. ¿Qué más va a pasar también? Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, vemos que la Biblia nos habla de una resurrección futura, donde todos aquellos que están muertos en el polvo de la tierra van a ser resucitados. Hay resurrección. Y unos van a resucitar, dice este versículo, para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿A qué se refiere? Mira, acompáñame a Juan 5. Juan capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28 y 29. Hay dos resurrecciones. Dice: no os maravilléis de esto,
Porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces está refiriéndose a lo que decía Daniel, que va a haber dos resurrecciones. Ahora, va a haber una resurrección entonces para vida eterna y va a haber una resurrección para vergüenza eterna o condenación. ¿Cuáles son estas dos resurrecciones? La resurrección para vida eterna lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:42. 1 Corintios 15:42. Es la doctrina que conocemos como el rapto de la iglesia. Es cuando todos los de la iglesia que estén en la tierra en ese momento y los que hayan muerto con la fe en Cristo Jesús, el cuerpo de ellos va a ser resucitado en un abrir y cerrar de ojos y va a ser glorificado para ser llevado con el Señor a los cielos. Es lo que vamos a ver aquí. 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Murió un cuerpo corrupto, corruptible, porque pues es un cuerpo animal, pero dice que va a resucitar en un cuerpo incorruptible. Es un cuerpo, dice la Biblia, espiritual como los ángeles. No vamos a ser ángeles como los ángeles. Es un cuerpo glorificado espiritual, que ya no muere, es inmortal, que ya no tiene hambre, ya no tiene sed, ya no tiene sueño y pues no tiene sobre todo una tendencia pecaminosa al pecado, ¿verdad? Es un cuerpo glorificado. ¿Qué más? Mira, aquí mismo en el versículo 51, mira, sáltate, 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Está hablando de este cambio del cuerpo. No va a resucitar, les decía a los hermanos el miércoles en la clase de doctrinas fundamentales, no es que van a salir como zombies, ¿no? Ay, mira, ahí va, se le cayó un brazo. No, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que ya fue transformado por el Señor Jesús. Y también esto quiere decir que no importa si fuiste cremado, si te enterraron, si te comió un león en el Coliseo, como nuestros hermanos del principio de los siglos, el Señor va a tomar el polvo de la tierra porque polvo somos, ¿verdad? Y Él de ese polvo va a hacer un cuerpo glorificado. ¿Cómo lo va a hacer? Pues Él es Dios, Él es todopoderoso, sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser en un solo instante, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, como habíamos visto en el versículo pasado, el cuerpo va a ser resucitado en incorrupción. 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces no va a resucitar un cuerpo carnal, porque dice la Biblia también que sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. O sea, tú no puedes entrar con tu cuerpo así animal al cielo. Tiene que ser un cuerpo glorificado. Entonces por eso el Señor lo va a transformar en el rapto para que podamos estar en su presencia. Entonces, mira, también vamos a ver 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Cuatro, 13 y 14, que probablemente era lo que Marta se estaba refiriendo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Cuando dice aquellos que duermen, ya vimos que no se refiere a que está reposando. Está hablando de alguien que ya murió. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, va a haber dos resurrecciones. Una para vida eterna, que ya vimos que es el rapto. Cuando toda la iglesia, los que estaban vivos o los que ya murieron antes del momento del rapto, va a tener un cuerpo glorificado y va a ser llevado con el Señor al cielo. Esa es la primera resurrección.
Pero hay otra resurrección, la resurrección para vergüenza y confusión eterna. ¿Cuál es? Apocalipsis 20:12. Porque cuando es el rapto, pues no todos van a resucitar. Aquellos que murieron sin Cristo se van a quedar sus cuerpos en la tierra. Y por cierto, recuerda que la Biblia dice que ser ausente del cuerpo es ser presente con el Señor. Entonces, no quiere decir que cuando un cristiano muere, ahí se queda esperando su alma. Tu alma ya está en la presencia de Dios. En lo que duerme, lo que espera es el cuerpo. Y en el momento de que sea glorificado, el alma se va a unir con el cuerpo glorificado. Pero tu conciencia, tu alma, está en el Señor. O sea, no es que estés enterrado esperando a ser resucitado. El cuerpo físico es lo que espera. Tu alma está en la presencia de Dios. Ahora, Apocalipsis 20:12. Bueno, vamos a ver el 11 primero, 11 y 12. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 15, nos saltamos, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda resurrección. Todos los que hayan muerto también van a ser resucitados, pero van a ser resucitados para ser juzgados por Dios en el juicio final, el juicio del gran trono blanco, donde de acuerdo a las obras que cada persona haya hecho, sin Cristo van a ser juzgados y en un solo punto donde hayan roto la ley de Dios, van a ser condenados por la eternidad al lago que arde con fuego y azufre. Un cuerpo físico carnal, pues no puede vivir para siempre. Entonces por eso su cuerpo va a ser resucitado, glorificado, para ser llevado por la eternidad a un lago que arde con fuego y azufre. Esa es la otra resurrección. Entonces, bueno, esto nada más como cultura general para que aprendamos esta doctrina de la resurrección, pero vamos a regresar a Juan 11, se cierra el paréntesis, regresamos a nuestra historia. Pero va a haber dos resurrecciones. Una resurrección para vida eterna, para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, y una resurrección de confusión eterna para aquellos que, pues, murieron sin poner su fe en Cristo. Entonces, Juan 11, 24, cuando dice Marta que su hermano Lázaro resucitará en la resurrección del día postrero, pues ella se refería a esa esperanza de la resurrección para gloria con Cristo, ¿verdad? Pero muy bien, perdón, vamos a seguir. Vamos a seguir leyendo, versículo 25. Le dijo Jesús, y este es versículo clave, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Le está hablando de la muerte física o de la muerte espiritual? La muerte espiritual. Entonces fíjate cómo el Señor Jesús estaba utilizando lo que le había pasado a Lázaro para enseñarles que lo más terrible de esta vida no es la muerte física. La muerte física no es problema para Dios. Es algo que sucede. Incluso el mismo Señor Jesús puede resucitar a un muerto. Lo hizo el Señor. Pero el problema más grave, les está diciendo el Señor, no es la muerte física. El problema más grave es la muerte espiritual. El morir eternamente separado de Dios por no poner tu fe en Jesús. Eso es lo que el Señor les está enseñando. Aunque además de eso, claro que el Señor Jesús al resucitar a Lázaro va a cumplir una profecía del Antiguo Testamento también para que todos los judíos supieran que Él es el Mesías. Porque todo lo que hacía el Señor lo hacía con un propósito, acuérdate, Él no hacía cosas solo por hacerlas. Pero es tremendo el versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Si tú pusiste tu fe en Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿vas a morir eternamente o vas a vivir eternamente?
vas a vivir eternamente. ¿Esto le quita algo del miedo a la muerte física? Claro que sí, porque es un paso para ya estar en la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, ¿dónde estamos poniendo la mirada? ¿En las cosas de la tierra o en las cosas de los cielos? Porque para el mundo, si lo ves desde el punto de vista del incrédulo, y si lees Eclesiastés lo vas a ver así, en Eclesiastés, donde Salomón está mostrando por qué el vivir lejos de Dios hace que todo sea vano, para el mundo sin Cristo, lo más terrible que puede existir es la muerte física. Porque no hay nada más. Toda tu riqueza, tu poder, tu autoridad, todo lo que hiciste, va a quedar en el olvido. De hecho, cuando en Eclesiastés dice, y aquellos que van al Seol se olvidan para siempre, ahí pues Salomón está refiriéndose al punto de vista del mundo. De que cuando alguien muere sin Cristo, sin la esperanza, pues su nombre va a desaparecer en el mundo. ¿Quién se acuerda te acuerdas de tu tatarabuelo de hace 500 años? ¿Qué pasa con eso? Se pierde. Por eso para el mundo, sin Cristo, la muerte física es lo más terrible que hay. Eso es poner los ojos en las cosas de la tierra. Pero ¿qué dice el Señor? Pon tu mirada en las cosas eternas. Pon tu mirada en el cielo. Es lo que el Señor Jesús les está enseñando a través de todo esto. Por eso dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y mira lo que le dice Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Has creído esto tú? Amén. Por cierto, ella es Marta, ella no es María. Ella no es la que le enjugó los pies con su cabello. Ella es la hermana de la que lo hizo. Pero mira su fe. Mira su fe, ella creyó en Jesús. Ahora, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Por eso es probable que María no sabía que había ido Jesús, pero ahora sí va y le dice, mira, ven, el maestro ha venido, te está llamando. Versículo 29. Ella cuando lo oyó, se levantó ¿cómo? Deprisa y vino a él. Cuando muestra cómo lo hizo Marta, Marta dice, ella se levantó y pues fue a ver al Señor Jesús. Pero María en cuanto se entera que el Señor Jesús está ahí, te imaginas, dejó todo lo que estaba haciendo y se fue. Y mira el siguiente versículo. 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que Marta se había levantado deprisa y se había salido y la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Entonces quiere decir que estaba en casa, había muchos judíos que todavía le estaban acompañando, 6 días habían pasado y todavía estaban ahí acompañándola, pero se para deprisa sin dar explicaciones y sale corriendo. Vemos que tenía una necesidad por ir a ver al Señor Jesús. Y los judíos empiezan a seguirla porque piensan que va a ir a llorar al sepulcro. Ahora, versículo 32, y por aquí nos vamos a quedar. La próxima semana vamos a continuar con el resto de la historia porque ya se nos acabó el tiempo. Pero mira qué interesante, versículo 32, y a ver si te parece similar a lo que hizo con Marta. María, cuando llegó donde estaba Jesús a verle, se postró a sus pies diciéndole, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dice exactamente lo mismo que le dijo Marta, ¿verdad? Hay una razón para eso y bueno, pues lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, ya la próxima semana vamos a ver la otra parte de la historia, vamos a ver la resurrección de Lázaro y la resurrección de aquellos, y la reacción de aquellos que presenciaron la resurrección. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar la próxima semana. Pero de todo lo que estudiamos hoy, de lo que estuvimos aprendiendo hoy, primero, recuerda, nuestra confianza está en Cristo. No en nuestras situaciones, no en nuestras enfermedades, no en mi trabajo, no en mis problemas. Están en aquel que tiene el control de mi vida. Hay cosas de la tierra que están fuera de nuestro control. Las que son consecuencias de nuestras malas decisiones, pues hay que llevárselas al Señor y pues confiar en que Él nos ayude a tomar mejores decisiones para no volver a sufrir consecuencias. Pero muchas veces hay cosas que están fuera de nuestro control también. Y eso hay que aprender también a confiarlo en Él, descansar en Él. Estamos aquí de paso.
El mundo te dice, lo peor que te puede pasar es la muerte física, y parece que sí, pero el Señor te dice, hay una vida eterna. Pon tu mirada en el cielo, descansa en mí. Yo tengo el control. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, nos dice el Señor. Confía en el Señor. Confía en lo que está haciendo. No en tu carne, no en tus propios pensamientos. Confía en Él y síguelo. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar.